Es el tema que quiero trabajar esta noche. Diferencia entre la gracia y el libertinaje. Quiero que abramos nuestras Biblias en la epístola de Judas, capítulo 1, verso 4. Allí dice la palabra del Señor: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Tu palabra ha sido leída. Úsame en esta noche como un instrumento para transmitir el mensaje que tú quieres dar a esta congregación y a todos aquellos que en los diferentes medios electrónicos pues puedan llegar estas palabras y que también sean de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra del Señor encontramos el pensamiento de Dios y el deseo de Dios en la forma de actuar, de manejarse y de conducirse dentro de la casa del Señor. Cómo ser con los de afuera, cómo manejarnos con los cristianos. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque pareciera ser que algunos no han entendido, no han comprendido y se han desviado del verdadero fundamento de la fe. Judas nos dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esta palabra encubierta nos habla de que han entrado en secreto. Han entrado de forma no muy perceptible por los demás. Y han traído doctrinas de demonio para desviar de la fe el oído de muchos. Objetivo principal: producir apostasía dentro del cuerpo de Jesucristo. Ahora bien, como podemos ver, ellos no se dan a conocer como elementos satánicos. No se presentan como demonios. Se presentan disfrazados, con apariencia de ángeles de luz. Se presentan como verdaderos ministros del Señor. Pero sus intenciones dentro del reino son diabólicas. ¿Qué pasa?
El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Judas nos advierten de este tipo de gente. Pablo le llama lobos rapaces, mutiladores del cuerpo, falsos profetas. Los llama la palabra inconstantes. Pedro y Pablo asientan en que este grupo que entra encubiertamente se disfrazan como profetas, como maestros. Afectan desde cualquier función de autoridad. Porque como profetas, como maestros, pudieran funcionar desde pastores, desde diáconos, desde evangelistas, pero con la intención de desviar el oído de la gente. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña, si vamos a vivir en pecado para que la gracia abunde, dice en ninguna manera. La gracia del Señor y el pecado no son compatibles. Muchos creen que sí, pero no son compatibles. Muchos toman donde dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero eso es para aquel que todavía no ha tenido un conocimiento de Dios. Aleluya. Aquel que vive en pecado y en desobediencia, donde abunda ese pecado, la sangre de Cristo limpia a la gente. Pero Pablo en el mismo capítulo 6 dice, pero si morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque el vivir en la gracia es morir al pecado. Eso no establece la Biblia. Pero pareciera ser que para mucha gente gracia es sinónimo de que yo puedo vivir en pecado. Y no es lo que la Biblia nos enseña, porque a partir de ese aspecto es donde muchos han convertido la gracia en un libertinaje. En un libertinaje. ¿Qué sucede cuando yo niego la gracia? Yo estoy negando aquello que Cristo hizo por mí. Por eso establece la palabra que ellos niegan a Jesús. Pero no crea que ellos te van a decir a ti, yo no creo en Jesús, yo no sirvo a Jesús. Sus acciones, sus palabras fingidas, aleluya, son las que el oído agudo por la palabra del Señor puede identificar. Pero es importante que entendamos esto. ¿Tiene todo el mundo la misma capacidad espiritual para entender lo que la Biblia dice? Escuchemos lo que nos habla el apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que hablaban entre vosotros, falsos maestros que introducían encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia habrán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Observe, Judas dice: entrarán encubiertamente. Pedro dice que sus enseñanzas también entran de forma encubierta. Interesante. Por eso es que el creyente de este tiempo tiene que tener el oído espiritual bien abierto y afinado a la palabra. Porque la mayoría de esta gente te van a tomar dos versículos bíblicos, te lo van a sacar de contexto para ellos decir lo que quieren decir. Pero observemos que esta gente buscan la forma, ¿verdad?, de cómo asociarse con otras personas dentro del cuerpo de Cristo. Les dije desde el principio que la intención es hacer daño. ¿Qué sucede? Vivimos en un tiempo donde, hermanos, escuche esto, la gente peca y se queda como si no ha hecho nada. ¿Por qué piensan ustedes que pasa eso? ¿Por qué sucede que a la gente ya no le duele fallarle a Dios? Hay mucha gente que viene a la iglesia, canta los coros, predica si es necesario, y su vida no está acorde con los propósitos de Dios para ellos. ¿Por qué piensan ustedes que hay tal nivel de insensibilidad hoy? Porque han convertido la gracia del Señor, que debiera producir temor, en un libertinaje. Y óiganme, esta es una de nuestras grandes problemáticas. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado lleva a la gente al infierno. Y la intención de traer libertinaje a la iglesia es de condenar a la gente para que la gente se vaya al infierno. Son enseñanzas destructoras del cuerpo. Son enseñanzas cargadas de lascivia. Pastor, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Nunca más que ahora es tan fácil divorciarse dentro de la iglesia y dejar a tu mujer de toda la vida por otra, porque la tuya ya se te puso vieja. Nunca más que ahora se le da tan poco valor a una relación de familia. ¿Dónde aprendimos eso? Porque de la palabra de Dios no fue. Hoy en día muchos expresan bendición por lo que económicamente tienen. Ah, tú dices que eres rico. Y el Señor entonces viene y te dice: tú eres un desventurado, ciego y estás desnudo.
Porque hoy pareciera ser que la bendición de muchos está basada en lo que pueden comprar o en lo que pueden adquirir. Por eso dice la Biblia que harán mercaderías. El pueblo, teniendo comezón de oír, escuchará a maestros falsos. Yo necesito que alguien me entienda esto con mucha atención. Mientras más verdadero y ajustado a la palabra usted sea, menos seguidor usted va a tener. No hay gente que no me entendió eso. Porque las multitudes hoy en día no quieren escuchar el verdadero evangelio de Dios. ¿Qué es lo que quiere la gente hoy? Entretenme. Y si me vas a profetizar, acomódame. Acomódame. Hermana, se te han levantado muchos contra ti. Van a caer delante de ti, tus ojos lo van a ver. Egoísmo, orgullo, arrogancia y espíritu de venganza en una sola profecía. Que el que tiene el Espíritu Santo va a decir: no, el mensaje que yo he recibido es un mensaje de reconciliación. Alguien que me escuche lo que le estoy hablando. Dios no mata por su iglesia, Dios salva por su iglesia. Nosotros no somos un instrumento de muerte en la tierra, somos un instrumento de vida. Por eso es importante que cuando escuchamos algo, entendamos la intención que hay detrás de lo que nos están diciendo. Pero como hoy en día hay muchos que no han entendido que la ley y su tiempo en el Antiguo Testamento funcionó, pero que venido Jesucristo, ahora estamos bajo la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu es una ley de gracia que liberta al hombre del pecado y te hace amar aún a tus enemigos. ¿Por quién estaba muriendo Cristo en la cruz? Por lo mismo que lo estaban matando. Entonces, ¿qué veo en la iglesia hoy? Libertinaje. El libertinaje también tiene que ver con ropa. Porque si yo soy un siervo de Dios, yo tengo que andar en la calle como un siervo de Dios. Si usted es una sierva de Dios, usted tiene que andar en la calle como una sierva de Dios. Eso de andar semidesnudo y con ombligo afuera, eso tiene que quedarse en el mundo. Observen que el apóstol dice: negarán al Señor. Negar al Señor es negar la fe. Yo quiero que alguien me entienda esto.
Uno puede decir, yo amo a Jesús, y si no hace lo que Jesús dice, usted lo está negando. Este pueblo de labios, pero su corazón lejos está de mí. Podemos llorar, danzar, hablar lenguas en el culto. Si salimos del culto y no modelamos a Cristo, lo estamos negando. Lo estamos negando. Entonces, debemos entender lo siguiente. Tenemos buenos actores en las iglesias. Eso de estar fingiendo es de actores. Lloran por lo que no sienten, ríen por lo que no se gozan. Cuando hablamos de actores, nos tenemos que ir al teatro romano, donde la máscara que se usaba para tintarse la cara era la hipocresía, la careta. Estos falsos maestros están cargados de hipocresía. Y por ellos y por lo que siguen sus consejos, el evangelio está siendo afrentado. Yo necesito que alguien me escuche esto. Usted visita muchas congregaciones. Usted busca muchos videos en YouTube y verá que los que más like tienen, los que más lejos llegan, son los que vienen a acomodar a la gente. Acomódame, dime lo que yo quiero oír. Entonces se monta una especie de circo, un espectáculo cargado de emociones humanas, pero sin presencia y sin esencia de un Dios que cambia y transforma a la gente. Pastor, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Yo sé que este mensaje me va a costar. No me importa. Pero cuánta gente sale de un culto y se va a emborrachar. Cuántos predicadores colocan al lado de la cena que se comen luego de predicar la botella de vino para embriagarse. ¿Cuánto han convertido el evangelio en una mercadería? Que gran parte de su contenido en el mensaje es cuánto vas a dar. Alguien tiene que entenderme lo siguiente. Cuando alguien me presenta un proyecto para Dios y de lo primero que me está hablando a mí es de dinero, yo digo, ahí no está Dios, porque de lo primero que uno habla es de la voluntad de Dios. Dios quiere, conviene a la obra, vamos a servir a la obra, vamos a hacer cosas para Dios. Todo lo demás queda secundario. Cristo salió a predicar y cuando salió del desierto, su primera intención no fue salir a preguntar cuánto hay para yo predicar. ¿Cuánto va a costar mi ministerio?
El apóstol Pablo lo llama a Dios y lo manda a un lugar donde ni siquiera lo conocían. El Señor es que le dice dónde va a ir y lo conecta con gente. Pasó hambre, vivió cárceles, pasó situaciones, toda por el evangelio de Cristo. Pero la iglesia de hoy, se ha quedado durmiendo en esa panorámica. Y muchos no se han dado cuenta que están haciendo mercadería con ellos. Es impresionante. Hoy muchos valen en el evangelio dependiendo de los títulos que tengan. Yo quiero que alguien me escuche esto con mucha atención. En el reino de Dios, lo que tiene alta estima es aquel que se convirtió a Cristo y que la doctrina sana lo sanó. Que habla. Lo que habla es lo que está conforme a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Palabra que a muchos no les gusta escuchar. Libertinaje. Tenemos libertinaje en la música. Hay música que no habla de Cristo. Hay canciones que no hablan de Cristo. Se ha sacado a Cristo de muchas alabanzas. Y yo me pregunto, ¿y a quién le estamos cantando si no es a Cristo? ¿A quién estamos adorando si a Él ni siquiera lo mencionamos en muchas de las canciones que se cantan? Hay que volver a mencionar a Cristo. Hay que volver a presentar a Cristo. Hay que meterle contenido de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Jesus. Yo quiero que alguien me entienda esto. Es impresionante. Cuando la iglesia predicó a Cristo en Antioquía, manifestó a Cristo. Ya le hablé mucho de Antioquía el pasado martes en la clase. Los que estaban fuera dijeron, esos son los cristianos. Esos son los que siguen a Cristo. Los de fuera fueron los que nos pusieron el título. Porque como todo era Cristo dentro de la iglesia, aleluya, los que estaban fuera dicen, esa gente no saben hablar de otra cosa que no sea Cristo. Son cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Y alguien dice hoy, a mucha honra, bendito sea el nombre del Señor. A mucha honra. Entonces, observemos lo que nos dice la Biblia en 2 de Pedro 3, 17 y 18, pero en la Nueva Versión Internacional. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrado por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan.
Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Manténganse alertas. El pastorado de este tiempo tiene que estar alerta. ¿Qué me le están predicando a mi gente? ¿Qué le están enseñando? Porque el rebaño del Señor hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida el rebaño del Señor? Con la palabra. Con la palabra. Estando alerta. ¿Qué me están predicando en la iglesia? ¿Me están presentando a Cristo? ¿Me están presentando la gracia del Señor como Dios manda? Quien la está presentando es una persona fiel, honesta, santa, pura, que ama la obra de Dios, tiene el corazón limpio, tiene el corazón sano. Jesus. Pastor, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Que alguien con un corazón enfermo no debe predicar en la iglesia de Cristo. No debe hablar en la iglesia de Cristo hasta que no sea sanado por la palabra. Porque el que no es sano en la palabra va a contaminar a muchos. Y estos herejes, estos libertinos de quienes nos habla la palabra, no son sanos en la fe. No son sanos en la fe. Buscan su propio provecho. Mutiladores del cuerpo. Observe, siempre esa gente te va a querer sacar del cuerpo. Porque te va a querer introducir en su propio ambiente para controlarte. Para desde ahí manipularte. Porque esa gente crean una plataforma. Ahora, ¿cómo la crean? Dos elementos usan: profecía y enseñanzas. Falsas, obviamente. La Biblia dice falsos profetas y falsos maestros. Dios me dijo y 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 me dijo más y me dijo más. Hay gente que hasta para cambiar un enchufe, Dios me dijo que cambiar ese enchufe de ahí. Dios me dijo que ahora me bebe Gatorade. Dios me dijo que me bebe el agua. Dios me dijo que ahora me mueva a tal sitio. Dios me dijo, porque siempre tratan de manipular para que los que vienen atrás estén creyendo que fue verdad que Dios le habló. Viven fallando, viven corrompiéndose, tienen el corazón dañado. Cuando habla tienen malicia, porque lamentablemente son falsos. Todo es Dios me dijo y Dios me habló. Pero cuando tú analizas su vida y su conducta, te das cuenta que están enfermos. Porque si lo analizaras por la palabra, te das cuenta que no son sanos. Lo que sale de su boca es veneno. Contaminan el cuerpo, contaminan la unidad de la iglesia de Jesucristo. Eso no es nada. Esa es una de las palabras predilectas. Eso no es nada. No es nada cuando a ellos les conviene que no sea nada. Pero cuando a ellos les conviene querer manipularte, entonces es lo peor. Es lo peor. ¿De qué debemos de cuidarnos? Cuando a usted se le está predicando, usted tiene que tener su Biblia en la mano.
Estudiar los versículos que se le dan cuando usted llega a su casa. Orar al Señor para que su obediencia crezca en cuanto al conocimiento de Dios. Radicalizarse en aquellas cosas donde la palabra de Dios se hace radical. No aceptar que se le imponga nada que la Biblia no lo establezca. Recuerde que entran encubiertamente. Donde hay un pastor que es sano en la palabra, pues ellos entran. Porque hay lugares donde el pastor no es sano en la palabra. Alaba. Entonces ellos entran. Son finos en su accionar. Tienen la astucia del diablo para hacer contrataciones. Arrastran a la gente. Vamos a orar a las 3 de la mañana para ellos decirte lo que ellos te quieren decir. Te llaman por teléfono, te ubican en el celular, te hablan por WhatsApp. Y el pastor y los líderes no tienen que saber eso, porque es que todo lo que hacen lo hacen de forma encubierta. Cuando tú ves que una gente todo lo de ellos es un secreto, y que espérate, que tú eres mi pana full, y que yo no, y que tú y yo, y que tú y yo, y que allá, y tú y yo somos una clase aparte, y allá te están manipulando. Porque el que anda en la luz no anda en tinieblas, porque sus obras no son malas. Pero el que anda en tinieblas anda en oscuridad, y todo es oscuro. Ese es nuestro gran problema hoy en día. Muchas tinieblas. Y obviamente esta gente que lo primero que no es salva. Observe que dice que su condenación está sobre ellos y no tarda. Porque son personas que nunca conocieron al Señor. Miren, yo quiero leerles algo que encontré aquí de un teólogo. Dice: gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin cruz, gracia sin Jesucristo. Mírenme. Una iglesia bien formada es una iglesia que todo el tiempo estará dándole gracias al Señor por la gracia que fue derramado sobre ellos. Todo comienza con un verdadero arrepentimiento. Pero hay gente que no se ha arrepentido todavía. Por eso son instrumentos de Satanás dentro de la obra para dañar el cuerpo de Cristo. Entonces déjeme explicarle algo. Ellos le llaman gracia a no someterse. Libertinaje: yo hago lo que quiero, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
libertinaje. Libertinaje. Entonces, cuando vemos eso dentro de la iglesia, debemos preguntarnos, ¿hacia dónde cree la gente que va? No me someto a Dios, no me someto a las autoridades, porque yo estoy bajo la gracia. Pero en la gracia fue que Dios estableció el orden que hoy dirige a la iglesia, constituyendo a los ministerios que forman el cuerpo de Jesucristo. Y de los que y quiero que alguien me escuche esto, de los que mucho hacen escarnio hoy en día. Pedro y Pablo le estaban hablando a una iglesia, porque necesito que alguien me entienda esto. Pedro, Pablo, Judas no le estaban predicando a los falsos maestros. Esas cartas no eran para ellos. Esa carta era para la iglesia sana, para que se cuidara de ellos. Y usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Quiero que me escuchen esto con mucha atención. Vamos a ver qué nos señala la Biblia al respecto. Dice, puesto que ya saben esto de antemano, mantengámonos alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia. Si usted lo nota, se va a dar cuenta que él no le está hablando a los falsos maestros. El mensaje no era para los libertinos. El mensaje era para la iglesia que había creído en el Señor, para que esa iglesia se cuidara. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque Pedro sabía que eso no lo iba a detener nadie. Porque estamos en una guerra y Satanás introduce su gente dentro del cuerpo de Cristo para querer dañar el cuerpo de Cristo. La cizaña siempre estará ahí. No es a la cizaña la que hay que cuidar, hay que cuidar al trigo. Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando. Por eso es que cada uno de nosotros debe entender esta gente, si no se arrepienten, el dicho de Jehová está dicho sobre ellos. Pero interesante, ¿a quiénes ellos buscan? A los que están salvos, a los que aman a Dios, pero que tienen poco fundamento. Yo necesito que alguien me entienda esto. ¿Usted cree que un falso maestro iba a tratar de venir a seducir a Pablo? El falso maestro identifica. Porque el que se quiere dejar seducir se conoce. Él mismo se acerca. Mira esta condición en la que yo... Eso no es nada, manita. Eso no es nada, manito. Oh, gloria a Dios. Dios está con nosotros. El diablo se nos ha levantado de la iglesia, ya tú sabes, pero Dios está con nosotros. Y nosotros veremos lo que Dios dijo de nosotros. Porque todo el, óigame, casi todo el que está mal quiere venir a justificar con supuestamente el Señor aquello que está haciendo mal. Ahora pregúntale, ¿cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo te vas a convertir? Dios dijo algo de ti, pero lo que Dios dijo de ti, para cumplirse tiene que haber un corazón sincero, que se humille delante de Él, que reconozca su pecado y que diga: yo necesito la gracia de Cristo sobre mí. Entendamos esto. Entonces, oiga lo que dice, porque quiero leérselo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Esa condenación de la que está mencionando la Biblia ahí es por el tipo de labor que ellos están haciendo. Entonces ellos tienen un tipo de condenación, wow, superior a la condenación per se. Todos están condenados, pero no todos van a recibir el mismo tipo de castigo. Mayor condenación hay para los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Mas sin embargo, la Biblia dice que estos fueron destinados ya para esa condenación. ¿Por qué? Porque son gentes impías. Dios mío. Y yo le voy a decir esto. Esos no fueron hijos de Dios que se desviaron. No fueron gente que estaban en el evangelio y se desviaron. Son gente que ya de antemano se infiltraron y esa condenación estaba preparada para ellos. Ya Dios lo conocía desde antes. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Y entran a la iglesia con corazones corruptos, corazones dañados, corazones podridos por el pecado. No ha habido un nuevo nacimiento en su vida, y esa gente son las que trae e infiltran en el cuerpo ese tipo de cosas. Pastor, ¿y de qué son capaces? De cualquier cosa con el objetivo de dañar. De cualquier cosa con el objetivo de apartar del oído la fe de muchos. Déjeme explicarle algo, y ya casi estoy concluyendo esta noche. Mucha gente, en cuanto al evangelio y a la fe, tienen que revisarse el corazón. ¿Está sano mi corazón? ¿Cómo yo sé que mi corazón está sano o está enfermo? Escúcheme esto. Un corazón enfermo produce pecado. Adulterios, fornicaciones, lascivias, mentiras, engaños, celos, iras, contiendas, disensiones. Eso lo produce un corazón enfermo. Si en tu corazón hay envidia, hay engaño, hay idolatría, está enfermo. Si hay disensión, si hay mal sentimiento hacia tus hermanos, está enfermo. Así de simple. Entonces, un corazón enfermo es un corazón útil para ser usado por Satanás, porque va a dañar. Yo necesito que alguien me entienda esto. Nadie daña lo que ama. Nadie dañará el cuerpo de Cristo si ama el cuerpo de Cristo. No, hay gente que no me entendió eso. Se daña el cuerpo de Cristo cuando no se ama el cuerpo de Cristo. Se habla mal de los hermanos cuando no se ama a los hermanos. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Se destruye a la gente. Entonces, ¿qué sucede? Ese espíritu que se infiltra. Claro que yo creo que hay profetas de Dios. Yo creo que hay profetas de Dios. Yo creo que hay gente que Dios habla por su boca. Pero mírenme, les voy a decir esto con toda sinceridad. 25 años tengo predicando a Cristo. Y por cada hombre de Dios que me ha dicho algo, o mujer de Dios que me ha dicho algo de parte de Dios, han habido 25 falsos que me han dicho algo contrario a lo que Dios estableció. Por lo tanto, hay que buscar, hermano, mire, con una lupa espiritual dentro del cuerpo de Cristo, cuáles son los profetas genuinos. ¿Cuáles son los maestros del bien? Que tienen y vuelvo y repito esto, que tienen un corazón sano. La Biblia dice sanos en la fe.
sanos en la fe. Sí, hermano. Es pecado y lleva a la gente al infierno a hablar mentira. Y el que murió hablando mentira se fue al infierno. El que murió, escúcheme esto con mucha atención. No me interesa cuántos cánticos cantó, cuántas veces predicó, cuántos enfermos sanó, cuánta gente endemoniada libertó. Si murió en pecado, se fue al infierno. Alguien que me escuche lo que le estoy hablando. Y quiero que entendamos esto: adulterio, fornicación, lascivia, pasiones desordenadas son pecado. Emborracharse, vestir de manera indecorosa. La Biblia no nos da permiso para eso. Y el que conoció la gracia de Cristo no se permitirá en su vida tal cosa. Por eso es que la Biblia nos llama. Y quiero que alguien me entienda esto con mucha atención. El pecado y la gracia son incompatibles. Y cuando tú has conocido la gracia de Cristo, el pecado se muere en tu vida. Entonces el hombre de Dios, la mujer de Dios es íntegra, es íntegro. Nuestro sí, sí. Nuestro no, no. ¿Cómo caminamos? Porque es duro que muchos, después de haber vivido toda una vida en una iglesia, terminen en el infierno. Porque no entendieron el propósito de la gracia del Señor. Y el libertinaje convirtieron todo lo santo, todo lo puro, y lo profanaron. Y la sangre de Cristo la pisotearon y la tuvieron por inmunda. Entonces la gracia produce temor, el libertinaje, pecado. Y necesito cerrar esta noche con este aspecto. Un pecado vestido de espiritualidad. Porque esos falsos maestros y esos falsos profetas se visten de espiritualidad para llevar a la gente a creer que aquello que están haciendo, Dios los aprueba y que Dios está de acuerdo. Usted me dirá, pastor, sí. Y no lo sienten, dirán algunos. Los que sienten, recapacitan, reflexionan y se devuelven, son aquellos que tienen el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no siente nada. No oye nada. Porque no tiene al Espíritu. Entonces, al predicar esta noche en esta casa, hoy jueves, y traer esta enseñanza, mi intención es que reflexionemos
Examinemos nuestros caminos y tengamos cuidado. Escúchenme, tengamos cuidado. No todo el que brinca y salta te está diciendo lo que Dios quiere. No todo el que predica forma en el Espíritu de Dios a la gente. Por lo tanto, tengamos cuidado. Por eso es que yo le digo a Casa de Reforma y Avivamiento, tenga cuidado. Ese asunto de estarse caminando por ahí, atrás de fulano, de perencejo, escuchando toda clase de voces, te puedes intoxicar y tu fe dañarse. Que escuchamos en YouTube, que leemos en WhatsApp, a que se expone, te quieren dañar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, de él mana la vida. Entonces miremos, ¿a quién oímos? Sí, tengamos cuidado con quién nos reunimos, bajo qué conceptos. Porque por ahí andan muchos. Por ahí andan muchos que espiritualmente no tienen nada que dar, pero tienen muchos seguidores. Entonces cuidemos nuestros oídos y nuestro corazón, para que no caigamos dentro de los aprestos de un plan y un trabajo diseñado por el enemigo para atraer a gente que Cristo limpió, que Cristo salvó, pero que le falta fundamento. Porque quiero establecer eso, hermano. Los que se dejan engañar son gente que le falta fundamento. Porque el diablo sabe dónde dice peligro. Si usted tiene un buen fundamento, él querrá atacarlo por muchos otros lugares, pero sabe que con una falsa doctrina sabe que violentando la palabra usted no entrará en eso, porque a Dios usted le conoce. Por eso esta noche esta iglesia entre en ese tiempo, vaya a su casa, piense, órele a Dios y pídale al Señor que le dé entendimiento y conocimiento de su palabra. Que cada día nosotros podamos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que podamos ser buenos ministros, buenos obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos y que utilicemos bien la palabra de verdad. Que donde quiera que el Señor nos permita pararnos, el evangelio sea puesto en alto y que el impío no tenga que blasfemar por nuestra inconducta,
el evangelio de Jesucristo, sino que todo lo contrario, tengan que decir: ahí va un cristiano, ahí va una cristiana, ahí va un siervo de Dios, ahí va una sierva de Dios, ahí hay gente de Dios. Porque nuestra conducta está sujeta a la palabra del Señor. Y les voy a decir a ustedes esto: si su amistad y su relación viene dependiendo de intereses de que tú me das, que yo puedo conseguir o que yo puedo adquirir por vía tuya, entiende que te están usando. Entiende que te están usando. Por eso es que cuando alguien se te acerca, tú tienes que medir bien cuál es la intención. ¿Qué quiere? El sano no te va a hablar mal de la otra gente. El sano no va a destruir a nadie, ni te va a querer envenenar. El sano no va a ser causa común con tus pecados. Antes bien, te va a exponer a la palabra para que tú salgas de ahí y seas libre. Porque así funcionan los sanos. Yo se lo digo a ustedes con toda sinceridad. Nunca usted va a encontrar a una persona sana sentada en casa de un hermano hablando mal de su pastor. No lo hacen. No lo hace, no lo hace. Puede orar por uno, puede aconsejar a uno, puede confrontar a uno, pero nunca se irá a hablar mal de ti a tus espaldas, porque Él no es un instrumento del diablo, Él es un instrumento de Dios en la iglesia, en la casa del Señor. En el libertinaje, la gente se cree con derecho para hablar de cualquiera. En la gracia nosotros crecemos y nos ayudamos mutuamente para llegar hasta el nivel que Dios dijo, donde cada uno de nosotros pueda desarrollar lo que ha recibido de parte del Señor. Por lo tanto, aprendamos a hacer diferencia: gracia y libertinaje. La gracia me sujeta a Cristo. El libertinaje me distrae del propósito de Dios para mi vida y me pone a caminar en pecado y en desobediencia. Entonces vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos. Vamos a caminar de día. Vamos a caminar como hijos de luz. Vistamos las armas de luz. Y digámosle a un mundo ahí afuera que se está perdiendo que Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta. Pastor, sí, Cristo te quita el odio, Cristo te quita el rencor, Cristo te quita la envidia, Cristo te quita los celos, Cristo te quita el adulterio, la fornicación, la lascivia, Cristo te quita la mentira, Cristo te cambia tu carácter, Cristo te hace una nueva criatura. Y el que no representa a Cristo no es de Él, y el que no se parece a Cristo no es de Él, y el que no habla como Cristo no es de Él. Aunque sane, aunque demonios sean reprendidos, aunque predique, aunque tenga muchos seguidores, si no presenta a Cristo, no es de Él. No es de Él.
El mensaje de Cristo no se trata de mí, se trata de Él. Entonces sujetémonos a Cristo. Y todo lo que quiera venirte a dañar, no. Yo conocí a Cristo y el temor de Cristo está en mí. Vamos de pies. En esta hora te doy gracias. Gracias por este culto. Gracias por el mensaje que tú me has dado esta noche. Porque yo sé que tú le has hablado a tu iglesia. Le has hablado a tus hijos. Le has hablado a tus hijas. Te pido, Espíritu Santo, que tú sigas poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Este es tu pueblo, este es tu rebaño. Cuídanos de los falsos obreros, de los obreros fraudulentos y de aquellos obreros que mutilan el cuerpo. Te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.